Tribunal Arbitral del Deporte. Es decir, el árbitro más árbitro de todos los árbitros en todo el deporte, les guste o no les guste. Este organismo constituido para resolver la gran cantidad de problemas que se dan en el deporte, no solamente a nivel olímpico, alto rendimiento, sino contractuales en el fútbol, que si este costó, que si no costó, que si llevó. En México hay representantes, muy pocos, y uno de ellos es Ricardo de Buena, a quien le agradezco. Ricardo. Alfredo, un placer estar aquí platicando contigo. ¿Estoy bien o me regreso? Es el máximo tribunal, o sea, ahí ni Blatter se podía meter. Es decir, es un tribunal totalmente autónomo que tiene su sede en Suiza y fue creado por el Comité Olímpico Internacional de inicio y después alcanzó una autonomía plena. Es más, sus resoluciones son revisadas por la Suprema Corte Suiza, así que tiene que ser garantía de legalidad y de imparcialidad. Y es la última instancia de resoluciones en la mayoría de los deportes a nivel internacional. El que apela al TAS, el que va hasta allá, ¿es costoso? Depende. Si son cuestiones de sanciones disciplinarias, no tiene costo. Si son cuestiones económicas, sí tiene un costo. Es decir, las partes, esto funciona como arbitraje, como el arbitraje comercial, que ahí tiene el origen. Entonces, se nombran árbitros, que son los jueces del asunto, y el tribunal tiene que cobrar anticipos para los gastos de llevar el juicio, y las partes tienen que pagar. De eso vive el tribunal, además de otras aportaciones. Sí puede llegar en ciertos casos a ser caro, pero la mayoría de los casos, cuando son temas económicos, pues son mucho más altos de lo que se puede. Aquí mis compañeros del staff dicen, ya me la pusiste para cabecearla, ¿no? Entonces, si es en cuestión de castigos, pues los árbitros que castigan, o el castigo que se le impuso a Pablo Aguilar y a Triverio, pues son para irse al TAS, al tribunal al más alto, porque es castigo. Entonces casi no les va a costar, ¿o qué? Bueno, potencialmente esto es. Siempre hay excepciones en cuanto al tema de los costos. No quiero decir que en ese caso no les van a cobrar nada, pero lo normal sería que si es un tema disciplinario no les cueste a las partes más que una pequeña cantidad. ¿Y quién presenta esto? ¿Un abogado del TAS o un abogado cualquiera? No, los del TAS somos totalmente imparciales. No representamos a ninguna parte. Entonces, si a mí me nombra como árbitro un X club, un X jugador o que sea en el mundo. No te tiene que nombrar el TAS. No. Las partes nombran a los árbitros primero, a las dos, digamos. Se pueden ser dos esquemas. Uno es que sea un árbitro único, que las dos partes se pongan de acuerdo, o que el TAS nombre al árbitro y es un solo árbitro, que es en la minoría de los casos. Pero cuando son tres árbitros, cada parte de la lista de árbitros que están en la lista del TAS nombra a un árbitro. Y estos árbitros, si es en un procedimiento ordinario, no de apelación, sino del rompimiento de un contrato sin haber pasado por FIFA ni nada, estos árbitros nombran al presidente de ese panel. Pero si es apelación, un caso como el de FIFA, etcétera, el tribunal nombra al presidente y entre los tres conocen del caso. Y estos árbitros son totalmente, aunque los haya nombrado una parte, no responden a los intereses de esa parte, son totalmente independientes. En un caso de un equipo inglés contra un jugador inglés o de un jugador inglés contra un equipo inglés, es común que sea un árbitro del TAS inglés y voy bajando. En el caso de los jugadores mexicanos castigados por la Federación Mexicana de Fútbol, ¿es normal que nombren a un árbitro del TAS mexicano? Pueden hacerlo, digamos, las partes están en su derecho de nombrar a quien les parezca mejor. En algunos casos en que han estado involucrados mexicanos nombran árbitros extranjeros, en otros algún mexicano. Normalmente el abogado analiza a quién considera que puede estar representado de alguna manera en el procedimiento y lo nombra, ¿no? Bueno, los muchachos están desesperados por saber. ¿Está el proceso está viciado, el proceso de los dos castigados? ¿Tú crees que que les va a bajar el castigo el TAS? No, ahí sí no podría yo decirlo porque finalmente como soy árbitro del TAS y es un tema de fondo, estoy impedido. Podemos hablar del procedimiento. Es decir, tú tienes tu punto de vista, tú ya podrías tener en tu cabeza una solución, pero no puedes decirlo porque está prohibido. Es correcto. Prohibido por tu profesión y por ser abogado del TAS. Éticamente no lo puedo decir y además estoy impedido, el TAS me prohíbe y está muy bien hablar de casos que potencialmente puedan llegar allá. Nuestra Liga MX, nuestra Federación Mexicana de Fútbol, tiene sus estatutos y tiene sus reglamentos. Si FIFA te dice, puedes hacer esto, y ellos tienen aquí un poquito más, como todos los países. Sí, te pone mínimos o te pone cuestiones obligatorias y otras que tú puedes decidir poner o no. Como por ejemplo el sindicato.
Lo del sindicato no es un tema de estatutos, es un tema de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, no, eso se llama, es la comisión del jugador. Por eso, pero no existe realmente la comisión del jugador. Bueno, es para existe, pero... Existe para echarse un café, pero no hay un sindicato que como tal no existe, es decir. Es correcto. Ahora, en este caso, de un que se hiciera, como si lo hay en Argentina, como si lo hay en España como Italia, que Estados Unidos. Sí, en federaciones con más madurez política que la nuestra. Así es. Tú puedes darme tu opinión como, no sé si como abogado, como Ricardo de Buen, tú puedes darme tu opinión. ¿Sería sano tener un sindicato? Mira, te lo puedo dar porque lo he vivido de primera mano. Cuando empezaba a estudiar Derecho y empezaba a trabajar en un despacho de mi familia, tuve la suerte, y por eso me gustó el Derecho Deportivo, éramos abogados de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Javier Aguirre, en el 93. Javier, mis respetos. Sí. Javier Aguirre con el Capitán Tena, con Miguel España, y hasta que se volvió un poquito. Aguado, sí. Y ellos se constituyeron como una asociación civil, no tenían una fuerza sindical, pero empezaron a juntar fondos, a dar un poquito el protagonismo. Hubo este tema del 93 de si iban a Rusia con contratos son los seleccionados, que hubo una reunión donde se habló de que había unos esquiroles, no sé si te acuerdas, sí, yo estuve presente en esa reunión. Con Miguel Mejía Barón como técnico. Y decidían si querían ser un sindicato o no. Lo puedo decir porque hay un secreto profesional, pero eso se hizo público. Sí, correcto. Estaba Jorge Campos, estaban muchos en la reunión, Hugo Sánchez, etcétera. Y eso me tocó vivirlo, yo los vi. Y pues ahí tenían fuerza, pero ellos no podían tener la fuerza suficiente porque no eran un sindicato. Ahí quedó y se fue debilitando. Después siguió en la asociación de futbolistas, vinieron diferentes con los cuales yo no estuve involucrado. Viene después de muchos años, ya estando yo en mi propio despacho, me buscan un grupo de futbolistas y de exfutbolistas diciéndome, oye, queremos tener una fuerza real, pero ¿qué quieren pelearse con la federación? Me dicen, no, lo que queremos es tener un grupo propositivo, un grupo donde queremos tener un diálogo, pero tener un diálogo donde sí nos escuchen y donde tengamos un reconocimiento legal. Dije, bueno, entonces con mucho gusto sí los puedo apoyar. La condición para apoyarlos en este proceso legal de sindicato era que no fueran un sindicato que nada más quisieran tener poder o sacar dinero. Hay de todos los sindicatos, no todos son así, pero esa era mi condición. Y empecé a llevarles, al principio no tenían dinero, fue pro bono, y llevamos a cabo muchos futbolistas los apoyaron, hasta seleccionados nacionales, esto fue en el 2002, y pedimos el registro como sindicato nacional. El procedimiento legal duró cerca de 6 años. Uy. Y tuvimos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y al final ganamos el caso al 100%. Se consiguió un sindicato nacional de futbolistas con un reconocimiento. O sea, ¿existe ahí el papel? Lo que no existen son los miembros porque ya todos se retiraron. No, hay miembros que siguen ahí. Sí, sí. Pero el tema fue que lo que quería esta directiva era, yo lo que quiero es crearle a mis compañeros, dejarles la mesa puesta y ahora ustedes que están jugando, háganlo, sin buscar choque con la federación, no era un tema, por eso yo los apoyaba. Y a fin de cuentas, cuando se hace la asamblea para la modificación de la directiva del sindicato, van 7, 8 personas. Recuerdo que nadie se pareció, que fue un boicot absoluto. Y el sindicato, pues ya la directiva entonces terminó su periodo y no hay directiva nueva, pero el sindicato sigue ahí. En esa misma época, de casualidad, se crea la comisión del jugador. Qué casualidad, de veras. Que además, que había buenos elementos. Qué oportuno. Cuando se crea la comisión del jugador, que es idea de la federación, no de los futbolistas que fueron invitados, entre ellos Félix Fernández, que es muy buen amigo y que creo que actuaba de total muy buena fe, me dice, oye, ¿me puedes ayudar con eso? Yo le digo, no puedo ayudarte, sí puedo ayudarte, pero no estoy de acuerdo con el concepto, porque van a crear un organismo que va a depender de la propia federación y que legalmente en cualquier momento los pueden tachar. Y finalmente, en todos los demás países existe un organismo independiente, ¿por qué hacerlo aquí? Y los ayudé a revisar estatutos y creo que la gente que estaba ahí, la que trabajó ahí, lo hicieron de muy buena fe, pero siempre están atados de manos todavía. Los que están ahorita, yo tampoco tengo ninguna crítica personal con ellos. Este es un punto importante y es un punto actual. Este es un punto de hoy. Es un punto porque Rafa Márquez le ocurrió lo mismo que a Javier Aguirre. Javier Aguirre, cuando estaba de salida como jugador, sintió esa obligación moral de solidaridad, porque así era Javier Aguirre como es Rafa Márquez, y formó ese ex sindicato que tú me estás comentando, como Rafa Márquez lo está haciendo ahora. Es decir, te lo pregunté y te agradezco mucho que me lo hayas explicado y se lo hayas explicado a nuestro auditorio,
porque esto puede ser una cuestión repetitiva. Ahí va Rafa Márquez, el tema de los árbitros, que ya me dijiste que no puedes tocar ese tema, pero el tema de los árbitros generó que hubiera más dinámica en esto y que la federación diga estamos abiertos, pero también te dijeron a ti estamos abiertos y también le dijeron a Javier Aguirre estamos abiertos. Bueno, pues estamos abiertos, ¿no? Seguiremos estando abiertos. Era otro presidente de la federación, era otra estructura y esto sigue y seguirá así. Entonces pasó Javier Aguirre, se retiró y a mí me decía Javier Aguirre una cosa, para abreviar, me decía, me preocupan los jugadores que se van a retirar, los jugadores que a los 30 y tantos años, con su madurez como personas y viéndose algunos con dinero, dilapiden y después se pierde el síndrome del aplauso. Eso me decía Javier Aguirre, ese era el espíritu de Javier Aguirre. Sí, eso lo decía mucho. Mucho, y bueno, mis respetos a Javier, como siempre, el gran amigo. Tema puntual interesante porque es un tema muy actual, el que quería yo tocar este tema contigo, Ricardo. Por eso es sorprendente, interesante y sobre todo muy importante conocer lo que hoy nos has estado platicando y que seguramente podríamos platicar de otras 2 horas. Me encantó este tema del sindicato que hoy lo explicaste y lo expresaste muy bien, porque lo viviste desde, ya que estamos, hace 15 años, 20 años. No, desde el 93, sí, exactamente. Entonces, fíjate desde cuándo lo viviste, y esto es repetitivo. Para todos aquellos que se ilusionan con que ahora sí Rafa Márquez va a poder, le ronca el pecho, como dicen por ahí, ¿no? Pero la culpa es de los futbolistas. Yo antes le echaba la culpa a los directivos, pero los principales responsables aquí son los futbolistas. Porque dicen, mejor ni le muevo, Así es. no me vayan a hacer un castigo, mejor yo ni le muevo, Pero estoy ganando muy están bien. en su derecho de hacerlo. En España todo el mundo lo hace, es algo normal, es un tema cultural. Es decir, es cultural. la leyenda urbana que dice que es la gran oposición de la Federación Mexicana de Fútbol, más bien es la La hay, desde luego. La hay, No, sí pero, la hay, seguro. pero de cualquiera que saque la cabeza y que sea un jugador que sabe que puede ser sustituido, que puede ser movido, dice, mejor yo no saco la cabeza. Exactamente, pero hay pruebas recientes de que la unión hace la fuerza, en el tema que estabas hablando. En el tema que yo estaba hablando. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tema de los árbitros, de los árbitros. de lo que han hecho, lo que se demostró es que simplemente si están unidos lo pueden hacer. Y no se trata de hacer grillas, se trata simplemente de hacer valer sus derechos y ya. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Que Alfredo. siga el éxito. Gracias. Y que sigamos charlando aquí, ¿no? De cuando en cuando. Cuando quieras, con mucho gusto. No, Encantado. bueno, por supuesto. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.